Saludos a los amigos y amigas que nos siguen en este programa. El programa, no sé si os he dicho, pero se llama Opinión Alternativa, porque es alternativa a otras opiniones, ¿no? En este caso es un tema monográfico que nos afecta a todos, y a todos para mal, por desgracia. Vamos a tratar sobre el tema de la sanidad pública. Mejor sobre el deterioro, la venta que se está haciendo de la sanidad pública de toda la Comunidad de Madrid. Y además me temo mucho que de más espacios, que no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de todo este país. En concreto, hablamos de, podemos llamarlo hazaña, experiencia, de la que han llevado a cabo 4 activistas de la Asamblea Popular de Carabanchel, que han hecho un recorrido de 1.600 kilómetros desde Madrid hasta Ginebra para denunciar esta situación, y en concreto denunciar la situación del centro de salud de su localidad, que es Abrantes, pero por extensión creo que es de toda la Comunidad de Madrid, ¿no? En este recorrido han tardado 19 días, 2 de los activistas a pedal, encima de la bici, y creo que otros 2 como apoyo en un coche, ¿no? Pero bueno, la actividad es conjunta y la proeza también es conjunta. Entonces, lo primero que nos gustaría es que nos cuenten cuál ha sido la experiencia, cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido todo el recorrido. El tercer invitado que tenemos es Javier Tavares, que es de la Asamblea, de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública de Rivas. No he dicho los nombres de los 2 anteriores, que es Jorge Arana y Rian Gómez. Creo que vuestros compañeros es Alberto, me tenéis que decir el apellido porque no lo sé. Alberto Astudillo y Belén Moreno. Y Belén Moreno. Bien, ellos son los 4 que han llegado hasta Ginebra, han denunciado el tema ante la ONU y se han entrevistado con algún representante importante de la ONU que ellos nos contarán. La palabra la tenéis vosotros y nos contáis. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por ofrecernos este foro para explicar la experiencia y sobre todo la lucha que estamos llevando a cabo en defensa de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, ¿no? Este viaje, para entenderlo, tenemos que remitirnos pues a la segunda ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid, en verano de hace 4 años, de 2020. Aparece un cartel infame en el centro de salud de Abrantes, que es el centro de salud de referencia de más de 30.000 personas. Aparece en esos momentos tan difíciles, tan especiales, donde estamos todos con mucho miedo y donde necesitamos especialmente la sanidad pública. Aparece un cartel infame que dice: no hay médicos ni por la mañana ni por la tarde, ¿no? En esta situación, con más de 30.000 personas completamente abandonadas por la administración responsable, en este caso por la Comunidad de Madrid, donde un derecho fundamental, como es el derecho a la atención sanitaria, se les niega, desde la Asamblea Popular de Carabanchel pensamos que no podemos permanecer de brazos cruzados ante algo que es hasta tal punto inadmisible, ¿no? Y decidimos convocar una primera manifestación de protesta exigiendo que haya médicos en el centro de salud, algo tan básico, algo que tendría que ser incuestionable, que está regulado por ley, pues no se da, y ahí, ya digo, multitud de vecinos y vecinas que están abandonados, que hay una cantidad de dolor y de sufrimiento detrás de ese abandono, detrás de esa postura de que haya un centro de salud sin ningún médico. Hay un dolor enorme, ¿no? Entonces decidimos convocar una primera manifestación. La respuesta a esa manifestación desborda nuestras expectativas y bueno, pues de ahí decidimos que hay que seguir luchando, que hay que seguir peleando, que no podemos tolerar esa situación de abandono y de desmantelamiento de la sanidad pública, ¿no? Y se inicia un periodo que dura ya más de 4 años de reivindicación y de lucha, ¿no? Se han hecho muchísimas cosas exigiendo que haya médicos, se han recogido firmas, se han recogido reclamaciones, nos hemos encerrado en el centro de salud, nos hemos encerrado en la gerencia de atención primaria
Incluso nos hemos puesto en contacto con el defensor del pueblo para hacerle saber lo que estaba ocurriendo y para que tomara parte, y ha habido vecinos y vecinas que han ido más allá, incluso han puesto denuncias en el juzgado de guardia por esa situación inadmisible, ¿no? En la actualidad el número de médicos que hay pues varía cada día, es una situación muy difícil. De los 17 médicos y 4 pediatras que tendría que haber en la actualidad, pues pediatras por la tarde no hay ninguno, médicos de 17 ya digo que tendría que haber, depende del día, es muy raro que llegue a la mitad de médicos, y pues después de 4 años, de manifestaciones semanales, de cada jueves, hoy jueves vuelve a haber manifestación, pues lo que vimos es que era necesario ir más allá. Era necesario seguir protestando y escalar el conflicto, ¿no? Y de ahí surge la idea de ir nada menos que a la ciudad suiza de Ginebra, donde están sedes de agencias de la ONU, para que ante la impunidad, ante la situación de descaro de la Comunidad de Madrid, que no da soluciones a esta situación tan difícil y abandona a miles de vecinos y vecinas, pues que sea esta instancia internacional la que tome partido y la que diga hasta qué punto se tiene que corregir esta situación de falta de médicos, que se da especialmente en este centro de salud, pero que es algo general del conjunto de la Comunidad de Madrid, ¿no? Los propios datos de la comunidad hablan de que hay más de 1 millón de personas en Madrid, en el conjunto de la comunidad, en lista de espera, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos llevar eso a la ONU, y ahí es como se inicia la idea del viaje. Sí, bueno, para añadir que no estamos pidiendo algo excepcional, sino estamos pidiendo que se cumpla la ley, como ha planteado Jorge. Hay leyes que regulan todo el tema de cuántos médicos tendría que tener un centro de salud, así como cuántos pediatras por niño, y también regula el tiempo de espera que tienes que tener. Y es algo que se nos ha olvidado y que hemos visto también en el transcurso del viaje. De hecho, está siendo muy generoso porque todo el verano lo pasamos en Abrantes sin ningún pediatra. Para más de 4.000 niños no había un pediatra que les pudiera atender, y con apenas médicos, 3, 4 médicos, y variaba según los días. Sí, en cambio, por lo que he leído, cuando os entrevistáis con autoridades de la Comunidad de Madrid, os prometen el que eso se va a solucionar, el que incluso he leído en algún momento, no, es que ya está solucionado, y vosotros verificáis, verificáis que así sea, y es mentira. Por lo que he leído. Nosotros también tenemos bastante experiencia aquí en Rivas sobre el asunto, ¿no? Nos prometen que el centro de salud va a estar no sé cuánto y es mentira. Llevan creo que 15 años o 14 años prometiendo el centro de salud nuevo, ¿no? Sí, la situación que nos han contado aquí el compañero y la compañera es Madrid. Quiero decir, es toda la Comunidad de Madrid. Efectivamente, Abrantes es un sitio... Estamos muy pendientes de ellos porque ha sido ahí con quien más se han cebado en muchos más sitios. En muchos más sitios existe lo que se llama ahora, lo han llamado los centros caídos. Los centros caídos son centros de salud donde ya no hay médicos, ya parece como se queda allí el espacio y sin ocupar por personal sanitario. Quiere decir que nosotros aquí en Rivas también tenemos ese tipo de problema. Como has dicho tú, el 4º centro de salud, tenemos las urgencias, cada vez que va un paciente a las urgencias por la noche, fines de semana y a partir de las 9, la mayoría de las veces no hay médico, no hay equipo completo, etcétera. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, una de las labores que hace la plataforma es ir a informar, porque la comunidad nunca te dice, ¿no? Ha habido ya casos, como conocemos todas y todos, de pacientes en otros sitios, en Majadahonda y en otros pueblos, donde han ido al centro de urgencias de su pueblo y se han encontrado que no hay médico y han fallecido. Porque posiblemente esa persona se hubiera desplazado directamente a un hospital de urgencias, porque al hospital que tuviera de referencia se hubiera salvado. Y volviendo a los dos compañeros, para nosotros es que fue un orgullo. Es decir, nosotros pertenecemos a un movimiento porque nos dimos cuenta en el 2022 que juntos y juntas, todos los pueblos y barrios podíamos hacer algo mucho más importante que lo que veníamos haciendo en cada uno de los barrios.
Entonces nos unimos y conseguimos, pues yo qué sé, las muy conocidas grandes manifestaciones por la sanidad pública que se han hecho en este país, y posiblemente son las manifestaciones mayores que por cualquier otro tema, es decir, ni partidos políticos ni sindicatos, un grupo de vecinos y vecinas como ellos, personas normales, personas que tienes al lado de tu casa, conseguimos, uniéndonos, que saliera cientos de miles de personas a la calle, ¿no? Y eso pues, nos da la medida de lo que tenemos que hacer. Hay que continuar con la pelea, y nos vino muy bien, porque además, y ya termino, cuando ellos hacen esta acción, recuerda, era verano, de alguna forma siempre hay una parálisis del tema, pues de todo, porque la gente está de vacaciones, etcétera, etcétera. Los problemas, por supuesto, están ahí y te siguen esperando y siguen durante el verano. Pero fue de verdad un soplo de aire fresco que estos 4 compañeros y compañeras salieran, porque nos tuvieron enamorados durante los 19 días que duró eso. Era como, estamos todos los pueblos y barrios con vosotros, ¿no? Sois ahora mismo nuestro referente. En los pueblos y barrios, lógicamente, se hacían también cosas, pero fueron nuestro referente, y la verdad que os agradecemos que nos estuvierais ahí tan pendientes de vosotros y por lo que estabais haciendo. Sabíamos que era una cosa más, es una pata más del banco, y tenemos infinidad de historias para hacer. Nos ibas a hablar de promesas incumplidas, Jorge, creo. Sí, una de las cosas que llama la atención, que pensamos que es reseñable, es que, bueno, pues cuando hemos tenido contacto con la Gerencia de Atención Primaria, con los responsables políticos de que haya el personal suficiente en los centros de salud, lo que nos dicen en concreto en Abrantes es que, bueno, pues que quizá a final de este año o principios del 25 es posible que se construya un centro de salud, ¿no? Lo que le decimos es, bueno, el problema es ahora, habéis cometido un error de planificación enorme si se ha llegado a este punto de un centro de salud sin médicos, y en esa situación de abandono de la población, de incumplimiento de la ley por vuestra parte, la solución nos la fiáis a un centro de salud que se va a empezar a construir, a lo mejor a final de año, un centro de salud que lleva anunciado desde hace 18 años, que cada 4 años dicen, no, si nos votáis a nosotros, si ganamos las elecciones, esta vez sí vamos a construir el centro de salud, y ganar las elecciones, y no lo construyen, ¿no? Y además que se corre un riesgo grande de que efectivamente se destine un dinero a infraestructuras, pero que nos pase como el Zendal, que nos pase como el ala del Hospital Infanta Sofía, que está en la infraestructura, pero en la práctica, en la medida que no se contratan profesionales, es dinero que se ha dado a las constructoras y ya está, no redunda en el beneficio de los vecinos y vecinas. Y nos encontramos que a la vuelta del viaje, a raíz del eco mediático que había tenido y de la rueda de prensa en el propio centro de salud, una consejera, en este caso la de Economía, porque la de Sanidad estaba de vacaciones, Albert, lo que planteó es que la situación en el centro de salud estaba solucionada. Tuvo la desfachatez de decir eso en un contexto donde es muy fácil sacarle los colores, donde es muy fácil demostrar que ha mentido. Pues nosotros y nosotras directamente fuimos y le pusimos el micrófono en la cara a gente que salía del centro de salud y que decía que no le daban cita, que le daban cita para dentro de 2 meses, que le habían dicho que vuelva al día siguiente a ver si al día siguiente sí que había cita. Entonces, bueno, en ese contexto lo que nos encontramos es un nivel de desfachatez, de descaro y de sinvergonzonería por parte de la Comunidad de Madrid enorme, y que eso lo que nos lleva es a plantear en primer lugar qué tipo de catadura moral, qué tipo de ineficiencia enorme de las personas que están al mando de algo tan importante como es la sanidad, y por otro lado la necesidad de reflexionar mucho sobre, oye, hasta qué punto tenemos que seguir aguantando a cargos públicos de esta catadura moral y esta incapacidad enorme, ¿no? Y me parece que se están luciendo con el tema de sanidad, que lo están haciendo fatal. Yo creo que no es casualidad que haya tantos vínculos entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y uno de los grandes beneficiarios de la privatización de la sanidad como es Quirón, ¿no? Un fondo buitre internacional que se está haciendo de oro con dinero público, en gran medida, ¿eh? Los que van de liberales y no sé qué, esos sí que se llevan paguitas de millones y áticos de lujo, etcétera.
y lo que nos encontramos es los vecinos y vecinas de los barrios trabajadores abandonados y faltos de servicios esenciales. Y eso nos tiene que hacer reflexionar de hacia dónde queremos que vaya la Comunidad de Madrid. Rian, no sé si quieres añadir algo a eso, y si no, que nos contéis un poco pormenores del viaje, o sea, cómo ha sido, cómo se acogía la gente, las paradas, cuál es el papel de unos y de otros. Pues nosotros salimos el 26 de julio y sí que es cierto que, como planteaba Javier, desde un primer momento notamos todo el calor de la gente de todos los centros de salud. De hecho, el viaje lo planificamos para que intentemos pasar, sobre todo la primera etapa, por diferentes centros de salud. Nos acogen en Colmenar, que ha ocurrido algún caso, como comentaba, de gente que no llega, que no tiene la asistencia sanitaria en urgencias que debería tener y se tiene que trasladar a otro centro de salud, en este caso a La Paz, y no llegan y la persona pues se muere, la asesinan. Y esas son las consecuencias más graves que tiene, pero tiene consecuencias a día a día en nuestros centros de salud, a nivel de prevención, a nivel de los centros de salud son la ventana a la comunidad, la ventana a saber qué está sucediendo. Y eso lo hemos ido viendo en todos los centros de salud. ¿Qué ocurre cuando no hay urgencias, como en este caso en Colmenar? Que ese peso se traslada a los pueblos vecinos, que de repente tienen tensionada pues una población que excede las capacidades que puede exceder en los centros de salud vecinos. Y también nos hemos encontrado con otros casos que se habla un poco de qué está ocurriendo en las áreas rurales en cuanto a atención primaria y asistencia sanitaria, y es que tampoco dan abasto. Por ejemplo, también una de las paradas las hicimos en Buitrago y ahí nos comentaban que tenía una médica para 24 horas para 30 pueblos de alrededor, que ya es bastante poco de normal, pero en verano se triplica la población. Entonces, al final, pues no podemos acceder a algo que es nuestro derecho y que lo hemos olvidado como tal, nuestro derecho a la asistencia sanitaria, nuestro derecho a la salud. Entonces, iniciamos el 26 en esa primera etapa y hemos ido recorriendo, fueron 19 etapas, pero una de descanso. Y una de descanso que era necesaria, también he de decir, como llevan el equipo furgoneta, en el equipo de apoyo. Y también hemos visto casos, por ejemplo en Navarra, justo en el puerto de Larrao, que es por donde cruzamos a la frontera con Francia, pues allí nos encontramos con sanitarias de la zona de Navarra y fue muy interesante la charla que nos planteaban, porque te das cuenta de que esto ocurrió hace poco y lo rápido que ha sido, porque nos decían, no, claro, nosotros todavía estamos bien, aunque sí que están intentando recortar en ciertos sectores, pero en el tema de sanidad seguimos teniendo citas vacías durante el día. Si llega alguien de urgencia y necesita, pues tienes en tu atención primaria normal, tienes cita. Y claro, nos hacía recordar que no hace mucho tiempo tú llamas a tu centro de salud y te dan cita ese mismo día o al día siguiente, y es algo que hemos perdido, y hemos perdido en muy poco tiempo, y de repente hemos normalizado que a saber cuándo te dan cita, si te dan cita, que para ciertas cosas pues seguramente no te la den, a no ser de que tengas un problema, no te van a mandar a ningún especialista para hacer revisiones, para analíticas o lo que sea. Y es una pena. Y el resto del viaje, pues sí que pasamos por Francia la mayor parte del viaje, y estuvimos ellos dos, era la parte más visible, tanto Jorge como Alberto, en la bicicleta, recibiendo mucho cariño, y no solamente el cariño, sino también las redes que tejimos en Ginebra fueron también gracias a gente que estaba desde aquí, desde Madrid, apoyando y pasándonos contactos de gente de allí. Se formó un grupo en Ginebra que nos apoyó no solamente a nivel logística de estancia, sino también con algunas agencias. Y también, solamente para terminar, quería también mentar que éramos la parte visible, pero no éramos todos. Es decir, está la gente de la Asamblea Popular de Carabanchel apoyando muchísimo, la gente de otras plataformas apoyando muchísimo, y también personas individuales que nos apoyaban con los vídeos que íbamos subiendo. Por ejemplo, Ganja o Maqueda también nos estaban apoyando. Quiere decir que en Francia, perdona Javier, en Francia entendían qué era lo que estabais haciendo. En Ginebra dices que os recibieron y os acogieron. Pero porque ellos tienen el mismo tipo de problemas que tenemos nosotros con el tema, con la sanidad, o no, o solamente entendían la acción, pero no por vivencia propia. Bueno, yo creo que en Ginebra lo que recibimos es muchísima solidaridad, que nos facilitó mucho el viaje. Pues hubo gente que nos dio su casa, gente que nos invitó a comer, gente que nos apoyó mucho en el contacto con las agencias, pero es una ciudad muy peculiar, que tiene un modelo social y sanitario distinto, ¿no? Que también ves lo que supone la privatización de la sanidad. Allí nos decían que pagaban todos los meses
como 200 euros de seguro sanitario Con franquicia. con franquicia y 200 euros por no tocar el médico. En cuanto vas al médico ya eso sube a 1.000 euros al mes, etcétera. Por no tocar quiere decir No, que la atención es digital o no, tele. sin ir. Cuando te pones enfermo y empiezas a pasar por el centro de salud, ya lo mínimo 1.000 euros Por consulta. al mes. No, al mes, depende, hay una escala enorme, está completamente mercantilizado, hay premium, hay no sé qué, depende. O sea, es un artículo pues eso, los seguros, pues nos decían eso, 200 euros todos los meses y si necesitas ir, pues muchísimo más, prepárate. Entonces yo creo que a ellos lo que les movía es sobre todo la solidaridad, de decir, joder, estos se han venido en bicicleta hasta aquí, para ellos somos algo importante, les podemos ayudar, pues ¿qué podemos hacer? Y bueno, pues allí la respuesta ha sido muy buena, a nivel de eco mediático, medios de comunicación de allí, las propias agencias de la ONU, tanto el Alto Comisionado de Derechos Humanos como la Organización Mundial de la Salud y el nombre es Misiones Permanentes de la ONU, también nos recibieron. Gracias a todo lo que hemos recibido de apoyo ha sido posible el viaje. Y también el tejido social. Estuvimos reunidas con el CEGAS, que es una plataforma que aglutina a todos los sindicatos de la ciudad de Ginebra y específicamente pues que nos interesa sobre todo el tema de salud comunitaria. Y también estuvimos con otros partidos políticos y con la presidenta del Consejo Municipal de allí en la ciudad de Ginebra. Por lo que te estoy entendiendo, Francia casi fue de paso, ¿no? Bueno, Francia fue de paso. La sufrimos también. La sufrimos. Muchísimos de paso, kilómetros. yo por la acogida de la gente, no por... Sí, en Francia había mucho menos conocimiento. Donde más nos ha conocido la gente y se han hecho movilizaciones para recibirnos y para alojarnos y así ha sido sobre todo en la Comunidad de Madrid. Una vez que hemos salido de la Comunidad de Madrid sí que ha habido casos puntuales de gente que nos ha reconocido, pero en Francia no nos reconocían. Han sido muchísimos kilómetros por Francia. Sí que ha sido un viaje que en total los 1.600 kilómetros han estado muy marcados por el calor. Salimos en julio porque es cuando tenemos las vacaciones, porque nosotros los cuatro tenemos nuestros trabajos y nuestra vida, y cuando puedes hacer un viaje de estas características es cuando tienes vacaciones. Y en España ha estado marcado por un calor terrible, estaban las autoridades diciendo que alerta, que no hiciera la gente deporte, que tuvieran cuidado, y estábamos nosotros por la meseta haciéndonos 6, 7, 10 horas de bicicleta diarias. Y ya en Francia lo que notamos es que hay muchísima más infraestructura para bicicletas, que está mucho más pensado, que han gastado dinero en que la gente que va en bici esté cómoda y esté segura. Y también, incluso en Francia y en Suiza, lo que nos han dicho es que se nota muchísimo el cambio climático, ¿no? En Suiza no daban crédito el calor que pasaban. Allí en plenos Alpes pues decían, oye, es que son temperaturas récord, nunca ha habido temperaturas así, no estamos preparados, está prohibido el aire acondicionado en Suiza, ¿no? Tanto nos ponen como Suiza como paradigma de la libertad, está prohibido el aire acondicionado y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces ha sido un viaje que bueno, pues que ha sido una experiencia, la compañía magnífica, pero ha sido un viaje con muchas partes muy duras, donde pues 18 días ha tenido cada día sus anécdotas, sus experiencias, sus impresiones, pero yo creo que ha merecido la pena si sirve para que se solucione la situación tan difícil en la que están nuestros vecinos y vecinas, de abandono, de estar dejados de sus responsabilidades por parte de la Comunidad de Madrid. Si sirve para poner un granito de arena para solucionar eso, será un viaje que ha merecido la pena. Sí, Javier, perdona. Sí, además, por lo que os seguíamos, hubo accidentes, hubo caídas, hubo pinchazos, un montón de historias que esas no se cuentan, pero son también parte del hito que hicieron, ¿no? Yo, volviendo a lo que habéis comentado antes sobre la atención primaria y lo que decías tú, Rian, era si la atención primaria colapsa,
colapsa absolutamente todo. Esto es un castillo de naipes y llega hasta el hospital, y cuando llegas al hospital entonces tienes que esperar 10, 12 horas en urgencias porque no te atienden, pero porque donde te tenían que haber atendido no lo han hecho, ¿no? Y esto dice, es que son malos gestores, también, son malos gestores, pero esto es un plan perfectamente organizado, es decir, esto no es fruto de... ha aparecido así por arte, ¿cómo se dice?, birloque. Esto es, saben lo que quieren hacer, saben cómo saquear la sanidad pública y la forma que han dicho. ¿Dónde hay más dinero? Los presupuestos, ¿dónde van más dinero? A la sanidad pública. Pues ahí es donde tenemos que meter mano. Y por eso, como habéis dicho al principio, aparte de Abrantes, que es un caso ahí flagrante del tema del cartel del centro de salud, ¿no? Efectivamente, cada 4 años podríamos haber hecho una colección de cada vez que había unas elecciones, y ya 5, cada 4 años, un cartel nuevo donde aquí se va a construir. Aquí en Rivas también tenemos una experiencia parecida, porque tenemos un cartel donde algunas veces vamos allí, normalmente nos concentramos en los centros de salud y en el solar del 4.º centro de salud que tenía que estar ahí, y pone 2018. Pone 2018 y nos enteramos hace poco que no, que era 2029. Pero nos enteramos posteriormente que cuando dio el listado en la Consejería de la Comunidad de Madrid, no aparecía allá arriba, ya no estaba para el 29, con lo cual, vamos, esto es una pelea, y ahí sí me dirijo a toda la gente que nos está viendo. Es una pelea de todas y todas, no es una pelea solo de la plataforma, de activistas, etcétera, etcétera, sino que es de todos los vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid, porque lo que están haciendo, ahora se están saliendo con la suya. Yo estoy convencido que como vamos a seguir, es decir, que no vamos a parar, que lo vamos a conseguir al final. Y estas personas que están ahora, pues de alguna forma se tendrán que ir. Pero además es que en Rivas no es necesario el 4.º centro de salud, por ratio de población sería el 5.º, y está el 4.º sin hacer, o sea que... bien, yo creo que antes tú decías, además, hablabas de la importancia de los centros de atención primaria, pero ¿qué pasa con la medicina preventiva? Se abandonó antes incluso que los centros de atención primaria, porque es verdad, si los centros colapsan, pero a lo mejor los centros podrían evitarse mucha aglomeración si se hiciera algún tipo de medicina preventiva, que en otro tiempo yo creo que sí que se ha hecho, pero eso incluso se abandonó antes. Sí, la medicina preventiva es responsabilidad de los propios centros de salud. La atención primaria es fundamental, y entre sus responsabilidades, entre las facetas que le ocupan, está la de la prevención, la de la salud pública. La prevención ahorra dinero. La prevención no solo es más eficiente, es que ahorra dinero. Y sin embargo, pues en la medida en que los centros de salud no tienen el personal suficiente, pues lo que se dedican es a tratar casos más urgentes, casos más agudos, pero ese trabajo de hormiguita, muchas veces invisible, de la prevención sanitaria, que es fundamental para el mantenimiento de salud, es lo primero que se abandonó en la medida en que los recursos son tan limitados y hay una política de desmantelamiento y de estrangulamiento de la sanidad pública. Entonces, bueno, por eso es tan importante, por eso necesitamos los centros de salud al máximo de personal para que puedan hacer ese trabajo que no se está haciendo, que es fundamental para el conjunto de la sociedad. Vosotros en Ginebra, a las autoridades con las que os habéis entrevistado, les habéis hecho 2 planteamientos distintos. ¿Podéis hablarnos de exactamente cuáles? Sí, bueno, nosotros llegamos a Ginebra también un poco para ampliar todo lo que estamos contando. El tema de la sanidad ha sido un baluarte, ha sido una bandera del país, de algo que está funcionando muy bien y que nos otorga derechos a toda la ciudadanía, y que se ni abajo. Y también veíamos como algunos informes que habían sacado relatores especiales, como en el caso de extrema pobreza en el 2020, señalaban precisamente a la Comunidad de Madrid, que decían, sí que es cierto que la sanidad es muy buena y es uno de los grandes estandartes de este país, pero en el caso de la Comunidad de Madrid
está sufriendo mucho en recortes y tememos porque pues disminuyan los derechos de acceso y con ello un indicador clave de extrema pobreza. Entonces decidimos irnos ahí a Ginebra, que es donde están las sedes de algunas agencias que queríamos reunirnos. Nos reunimos con dos, especialmente, con el Alto Comisionado y con la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a los pasos que plantea, sí que fueron dos. Por un lado tenemos la queja oficial, que ahí la presentamos a través, está ya presentada. Nos reunimos con varios relatores y personal que tienen a su cargo, así como grupos de trabajos en la que trabajamos en el informe que vamos a presentar como queja, y eso ya está presentado. A partir de este momento se abre un periodo en el que ellos empiezan a hacer indagaciones y ya esa vía ya está completada, por así decirla, y ya iremos viendo lo que sucede. Hasta ahora no se había hecho, porque habláis de procedimientos especiales, no se había hecho ninguna intervención o ningún estudio referido a la Comunidad de Madrid en concreto, donde se pueda ya hacer una comparativa, es decir, si esto se hace cada 4 años, parece ser, ¿cuáles son las variaciones de hace 4 años, si es que se hizo o no se hizo? Ahora, por ejemplo, o cuando se haya vuelto a hacer, o no se ha hecho nunca. ¿Con 4 años te refieres a las legislaturas o a...? Sí, no, cada cierto tiempo hacen ese estudio sobre cómo evoluciona. Eso es lo que... No, eso sería la segunda vía, que es lo que le llaman EPU, que son los exámenes periódicos universales, que se hacen cada 4 años, 4 años y medio, pero son dos cosas diferentes. Vale. Ambas dependen del Alto Comisionado, pero son dos vías. Por un lado son los especialistas y los profesionales del Alto Comisionado quienes toman cartas en el asunto, preguntan a las autoridades de los países si están cumpliendo el Pacto de Derechos, si están cumpliendo los derechos que se obligaron ellos a sí mismos y ratificaron que iban a cumplir, o están, por el contrario, dejándolos aparte. Y luego otro lado son los EPUs, que es esto que se hacen por ciclos de 4 años y medio, en el que cada uno de los países pasa un examen por el resto de países. No son los profesionales, sino son los otros países que han ratificado este pacto, quienes les dicen: oye, estáis cumpliendo esto, oye, hemos visto que esto no se está cumpliendo, que tenéis que cumplirlo en ciertas maneras. En el tema de sanidad sí que se han presentado algunos EPUs porque no se estaban vulnerando los derechos de población migrante de asistencia sanitaria. Pero en el caso de que no haya profesionales, que directamente los centros se hayan cerrado, de momento no se ha presentado ningún EPU. Entonces va a ser la primera vez que presentemos. Y lo vamos a presentar de manera conjunta toda la Comunidad de Madrid con las diferentes plataformas que existen, porque entendemos que no es un problema solamente de Abrantes, es un problema de todos los centros de salud que están sufriendo. No solamente quienes no tienen profesionales, sino quienes no los van a tener. Porque, como ha planteado mi compañero, esto es un experimento. Esto no es la sanidad no funciona, entonces hay que ir a la sanidad privada. Esto es, voy a dejar de meter dinero y profesionales en la sanidad pública para que la gente diga que esto no es un desastre, que no funciona, que para ir ahí pues me hago mi seguro porque justo tal, y entonces desmantelamos completamente un derecho que tenemos y que tenemos que defender como tal. Bueno, eso pretendió Esperanza Aguirre en algún momento y supongo que conseguimos pararlo, ¿no? Javier ha hecho mención a ello hace un rato. Esto, y vosotros también, esto es pura negligencia de los profesionales de la administración que tienen que gestionarlo mejor de lo que lo están gestionando, o no. O es un planteamiento absolutamente planificado donde lo que hacemos es quitarle recursos a la pública para ir enriqueciendo a otros que están en la privada, como es Quirón, que habéis hecho la mención antes, u otros, que no solamente es Quirón, ¿no? Valorarlo vosotros, vamos. Ellos y ellas viven otra realidad distinta a lo que es el día a día, ¿no? La gestión, todo vemos. Es que ir a un centro de salud es ver cómo está la gestión de la sanidad privada. Por supuesto, y como he dicho antes, es planificación absoluta de lo que es una mala gestión, porque ellos tienen otros intereses. Si ellos para sus bolsillos lo están haciendo bien, quiero decir. Además es muy divertido cuando en la Comunidad de Madrid la consejera tiene que contar cómo están los centros, y es una realidad completamente distinta. Vamos
centro por centro, cómo están, los que se han caído, donde no existen las urgencias, donde ya las urgencias de hospitales ya no funcionan o están totalmente colapsadas o no hay médicos y médicas, y en cambio para ella decía, no, está todo perfecto, y te responde de uno en uno, diciendo, pero la realidad es completamente diferente, ¿no? Porque solo hace falta ir al hospital y sufrirlo. Por desgracia, muchas veces nos damos cuenta porque tenemos que sufrir lo que es una enfermedad o lo que sea, lo que nos haya tocado, para que nos demos cuenta de eso, de lo mal y de cómo lo están deteriorando, como muy bien decía Rías, ¿no? Esto es, si tú lo haces, si tienes una sanidad pública que la vas mermando de recursos, etcétera, etcétera, pues la gente dice, ¿contra quién gritan? Que es otro de los caballos de batalla que siempre hemos llevado, ¿no? Intentan gritar muchas veces contra los profesionales sanitarios cuando son ellos y ellas con los que estamos ahí, vamos a partir por ellos lo que sea. Aquellos aplausos que les dábamos durante la pandemia, desde todas las plataformas, desde todo Madrid, seguimos dando, porque son los que se lo han currado. Bueno, y están sufriendo en primera mano la mala gestión. Así que animamos en ese sentido a seguir peleando a todo el mundo. Pero yo no creo que sean tan inocentes, yo creo que lo hacen totalmente adrede. Totalmente. Sí, yo creo que además, si ves el desarrollo histórico, se entiende mucho mejor. En 2012, Fernández Laschetti planteó lo que él denominó un plan de sostenibilidad de la sanidad pública, que era privatizar 7 hospitales, 32 centros de salud, convertir hospitales de referencia como la Princesa en un geriátrico, y fue la movilización desde abajo, pero enorme, de profesionales y usuarios unidos en la marea blanca, lo que paralizó ese plan, unido también a los tribunales, que los tribunales se lo echaron atrás. Y yo creo que desde entonces ellos siguen con el mismo plan, siguen con el plan de acabar con la sanidad pública, convertir ese derecho en un negocio, pero han entendido que no pueden enfrentarse a la gente así, que no pueden decir esto mañana va a ser privado, sino que tienen primero que construir un relato, tienen que acabar con los servicios públicos. Es escandaloso que mientras nos encontramos los centros de salud abandonados, nos bombardean constantemente y con anuncios de sanidad privada, ¿no? Cuantísimo dinero no se deja la privada en generar esa publicidad. Y también una cuestión que hay que poner encima de la mesa y que no se habla, que es el tema de las puertas giratorias. Cuantísimos responsables de la Comunidad de Madrid han acabado en empresas de sanidad privada, que son los grandes beneficiarios de la destrucción de la sanidad pública. Laschetti acabó contratado por las hermanas Koplovich. Ana Mato, que fue ministra, ha acabado en la sanidad privada. Pero los propios Güemes y Lamela, que fueron altos dirigentes del Servicio Madrileño de Salud, han estado imputados, tanto por lo civil como por lo criminal, por esas puertas giratorias. Entonces, bueno, lo que vemos es que hay que unir la línea de puntos y se entiende muy bien, ¿no? Pues destrucción de la sanidad pública y que los responsables de eso acaban recibiendo ingentes cantidades de dinero de la sanidad privada, que es la gran beneficiaria y la que se genera un mercado con la destrucción de la sanidad pública. Eso no es casual, eso está todo relacionado. Y los novios de las presidentas, que también se benefician, ¿no? Sí, no nos engañan, ¿eh? No nos engañan. Vamos, ayer nos reunimos todos los barrios y pueblos de Madrid, tuvimos una asamblea donde salió el tema, porque hay que recopilar datos de todos los centros, etcétera, etcétera, ¿no? Y vimos que se habían pedido en los portales de transparencia, teóricamente los que tiene la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, y era totalmente absurdo, porque decían que la media de demora de citas eran 2 días, ¿no? Nosotros aquí en Rivas hicimos un estudio muy serio, y multiplicaba por 10,
Y cuando hemos preguntado en otros sitios, multiplican por 10. Por eso no se lo creen ellos, efectivamente no se lo creen ellos, ni son tontos ni nada. Mienten y la mentira les vale y les está valiendo. Y el relato de la mentira, como les está sirviendo, y luego a la hora de las elecciones, pues bueno, por lo que sea, debemos estar haciendo algo mal desde las plataformas o del activismo y tal, y a lo mejor tenemos que cambiar discurso o tenemos que plantearlo de otra forma, ¿no? Porque también tenemos que hacernos la autocrítica de que si están ganando unas elecciones, unas personas que están haciendo tan tremendamente mal lo que es los servicios públicos, yo hablo de sanidad y sobre todo de educación, que ese sería para otro programa completo. Pues fenomenal. Cuando hay un montón de compañeros que estarían dispuestos aquí a venir. Pues efectivamente lo hacen mal, pero lo hacen mal a sabiendas. Sí, yo creo que además con este tema sí que, perdona, quería introducir una cuestión, porque desde los propios datos que ofrece la Comunidad de Madrid, ellos plantean que hay más de 1 millón de personas en lista de espera y creciendo muy rápidamente. Pero esos propios datos de la Comunidad de Madrid, yo esto lo digo públicamente y sin ningún problema, están falseados. Esos datos de la Comunidad de Madrid tienen dos grandes trampas. La primera gran trampa es que no tienen en cuenta toda la gente que hay esperando para rehabilitación. La rehabilitación es una parte fundamental del acceso a la sanidad pública y, sin embargo, no se contabiliza. Y hay muchísima gente ahí que está en un limbo, que no aparece en esa estadística de la Comunidad de Madrid, que, sin embargo, es víctima de los recortes y del desmantelamiento de la sanidad pública. Y, por otra parte, falsean en sus criterios frente a otras comunidades que la Comunidad de Madrid lo que hace es, cuando no pone a alguien para esa estadística en lista de espera desde que el médico le manda una cirugía, sino que lo incluye únicamente cuando ya el anestesista le ha visto para esa cirugía. Entonces hay mucha gente que se sumaría a esa estadística, que aumentaría el número escandaloso de 1 millón de personas en lista de espera, y que, sin embargo, las propias trampas y las argucias burocráticas de la Comunidad de Madrid no lo tienen en cuenta. Y una cosa que comentaba siempre muy bien Rian es que incluso toda esa gente que en los centros de salud especialmente golpeados, como es el nuestro, donde no hay médicos y donde no te dan cita, tú vas a pedir cita tanto presencialmente como por la aplicación y no te dan cita, esa persona se queda también en un vacío jurídico en la medida en que no le han dado cita, no cuenta para las listas de espera, no cuenta como que haya solicitado asistencia sanitaria y no se la hayan dado. Entonces, bueno, esos datos están mucho más... Y eso no lo hace gente inocente o gente que no sabe qué está pasando, sino lo hace gente que... Son equipos de estudio que lo están decidiendo así, vamos. ¿Qué creéis que va a pasar con los centros de salud? Porque hay alternativas distintas. La que planteaba la Getty inicialmente, que era privatizarlos, esa es una. Otra que este tiempo atrás, que era lo de que no iba a haber médicos y las enfermeras se tenían que encargar de determinadas funciones que hasta entonces habían cumplido los médicos. Y supongo que hay una tercera, y es la medicina digital, o sea, es el que casi va a ser a través del teléfono móvil o de un sistema digital desde donde nos van a diagnosticar o incluso recetar. No es ciencia ficción, yo creo que es que puede ir cualquiera de las alternativas, vamos. A ver, yo creo que se nos olvida una estrategia que siempre han seguido, que no solamente la de quitar recursos para luego citar que la privatización, la gestión privada es la mejor solución o lo que quieras, sino es la de intentar quitarnos la esperanza, y que eso se nos olvida mucho, que siempre es como, bueno, es que al final van a hacer lo que quieran, bueno, es que tal, y nos olvidamos de lo que sí que estamos consiguiendo, que no es el objetivo final, no lo es, pero al final de aquella segunda ola el cartel decía que no había médicos ni por la mañana ni por la tarde. Estamos fatal en Abrantes, pero está abierto el centro y los profesionales están luchando también con nosotras al lado. Entonces creo que considerar esto de una manera pesimista como no nos queda otra y eso está hacia donde vamos, sería también nuestro fin.
tenemos que considerarnos eso, no perder la esperanza y considerarnos agentes importantes y agentes activos en todo esto, que estamos reclamando algo que no es nuestro, no caer en el de, bueno, pues si puedo pagarme un seguro, pues me voy a pagar un seguro porque tal, porque también te digo que, y aparte de es falso, si tienes un problema grave vas a acabar en la sanidad pública. Es mentira, ¿creéis que son los jóvenes los que más están perdiendo la esperanza? Porque yo hablo con gente y me dice, yo es que me estoy ya pagando un seguro, ¿y cuánto pagas? 60 euros. ¿Y te crees que van a operar de algo con 60 euros? ¿O? Yo quiero ser optimista, es decir, en una situación como esta, yo quiero ser optimista y además porque siempre ha funcionado el optimismo de la lucha, el optimismo de la unión, de toda la gente, la ciudadanía, las vecinas y los vecinos, siempre ha funcionado. Y si echas hacia atrás, yo creo que desde inicios de la historia, cuando la gente se ha unido, es cuando se han conseguido las cosas, ¿no? No es lo mismo los salarios que existían hace 8 años que el que hay ahora, o el nivel de empleo, o los derechos laborales, etcétera, etcétera, y eso se han conseguido arrancándolos, nadie nos ha dado nada. ¿Qué ocurre ahora mismo? Que están muy fuertes, se ven muy fuertes, incluso con datos. Cuando llega la presidenta Ayuso aquí a la comunidad, hay 600.000 en lista de espera. Y ahora hay un millón de personas y no es de recibo, es decir, no podemos normalizar que eso sean los datos. Por eso la lucha es importante. Hemos abierto un nuevo frente, lo abrimos desde principio de años, y era que la gente reclamara, porque cuando preguntaban y la consejería daba respuesta, decía, no hay reclamaciones, no está pasando nada, todo va fenomenal. Entonces, desde vecinas y vecinos de los pueblos y barrios de Madrid se inició una recogida de reclamaciones que ha sido un éxito y nos da fuerzas para continuar. Me parece que se habían recogido como 20.000 reclamaciones que se entregaban a la consejería de gente pues ya muy cabreada. Y todo eso va haciendo tejido reivindicativo, ¿no? O sea, que hay que continuar, y yo creo que tenemos que ser optimistas porque nos creemos lo que estamos haciendo, porque yo tengo un montón de cosas que hacer en la vida y a lo mejor son más divertidas y tal. Ayer una reunión, pues son reuniones muy potentes, de mucha gente, algunas veces aburridas, pero siempre de unir a la gente para reivindicar, y siempre positiva. Yo no quiero poner el grano pesimista del tema, pero supongo que hay una pregunta que tenemos que hacernos: si a las convocatorias que nosotros hacemos cada vez va más gente o cada vez menos gente. Y para no contestar eso, porque a lo mejor merece la pena no contestarlo, creo que sí que deberíais dirigiros a la gente que nos ve y que nos verá, y que eso se va a quedar colgado y cualquiera puede pincharlo en un momento y descargárselo y ver el programa. Decirles cómo creemos o cómo creéis vosotros que podemos pelear la defensa de la sanidad pública, qué es lo que estamos perdiendo y qué es lo que vamos a perder más en el futuro, y si de verdad las empresas privadas de sanidad nos van a regalar algo o nos lo van a cobrar hasta sacarnos todo lo que puedan, ¿no? Creo que ese mensaje es importante, además del que algo que tú decías, Javier, y es que a lo mejor tenemos que revisar los métodos, tenemos que revisar nuestras maneras de accionar, de hacer cosas, porque no sé si llegamos a todo el mundo, no sé si estamos llegando adecuadamente a todo el mundo. Pues si fuera así, vamos, algo tan absolutamente vital como es que me están quitando el derecho a la sanidad, estaría todo el mundo en la calle, y no está. ¿Quién mira a la cámara? No, yo creo que es fundamental, lo explicaban muy bien antes los compañeros y las compañeras, que bueno, pues la sanidad pública es una conquista social enorme, es una conquista social y es una conquista civilizatoria. Que una persona le atienda un profesional de la salud, que reciba una asistencia sanitaria de máxima calidad, es un avance social enorme, y no podemos tolerar que se ponga en duda eso, que se ha cuestionado. Yo animo a toda la gente, igual que ese derecho se conquistó organizándonos y luchando,
Animo a todo el mundo a participar aquí en Rivas, en la plataforma de Rivas, pero por supuesto a participar y a poner su granito de arena en la defensa de ese derecho fundamental. La política está siguiendo, la Comunidad de Madrid es una política contra la vida, no solamente en temas de sanidad, sino en temas de vivienda, están talando árboles, es algo que estamos normalizando. Y no solamente animo, sino que animo a que dejemos de normalizar todo esto, a que empecemos a reclamar, no a reclamar, a exigir lo que es nuestro, porque directamente nos va la vida en ello. Sí, no, la gente mayor, sobre todo la gente de mi edad y de más edad, lo tiene súper clarísimo. Yo creo que una de las patas del banco que tenemos, y me dirijo a ellos y a ellas, es a la gente joven. La gente joven tenemos tanto que perder si no estamos alertas, los pediatras. Así que vamos a iniciar también una campaña en ese sentido, en las AMPAs, a la gente más joven, porque yo creo que son parte fundamental de la ayuda que tenemos que recibir para sacar esto adelante, ¿no? Ayer en la asamblea, la gente, ayer no, antes de ayer, porque tuvimos la asamblea de Rivas, la hemos tenido también esta semana, y decían exactamente lo que tú, Juanma, es que somos muy pocos, tenemos suerte, pues en Rivas sí hay un tejido asociativo que lleva conformándose desde hace 40 años por lo menos, y te sirve, y sigues tirando de él. Es decir, aquí hay concentraciones, dice, somos 100.000 habitantes, dice, pero vais a las concentraciones, vais 300. Yo intentaba darle la vuelta y decir, bueno, pues esos 300 son 300 activistas que a su vez hacen de correa de transmisión de otras personas. Y efectivamente, si sumas cada uno de los pueblos y barrios que hay en Madrid, pues sumas y sumas. Nunca nos pudimos creer cuando estuvimos en la primera manifestación y en la segunda, que como hemos dicho antes, vecinos como tú o como cualquier otro, pudiéramos sacar a cientos de miles de personas a la calle, ¿no? Y decíamos, bueno, es que luego fue un mazazo porque la Comunidad de Madrid ganó las elecciones. Bueno, también hubo algo que nos tendríamos también que echar en cara, porque tuvimos también culpa la izquierda de eso, de darle la mayoría absoluta, pero por ejemplo, si comparas los datos, y esos están ahí, de Ayuso, entre unas elecciones y otras, había perdido 50.000 votos. Bueno, pues eso nos los atribuimos nosotros a la lucha de la calle, a la lucha de todas las vecinas y vecinos. Muy bien, Rihanna decía algo importante antes, y era el que no podemos dejarnos que nos roben la sanidad. Tú decías, no podemos dejar que nos roben la educación pública, la sanidad pública y la educación pública. Pero ella apuntaba el que lo que no podemos es dejar que nos roben la esperanza, porque teniendo esperanza tenemos capacidad de luchar por todo eso y por los demás derechos que nos están robando. Muchas gracias a los tres. Esperemos que lo pueda ver mucha gente y a mucha gente podamos convencer y se sumen a esa movilización. Muchas gracias.